Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas una vez más al canal. Acompáñame a darle el primer vistazo a esta fragancia que sin duda alguna está en boca de todos. Y este es el nuevo 9pm Night Out. Una fragancia que, según he visto en las redes sociales, la marca Afnan le ha dado una publicidad encantadora. Y además, ¿cómo no hacerlo si la 9pm es una línea que creo que le ha dejado muchos dividendos a la marca? Porque bueno, dentro de la línea completa de todas las que ha lanzado Afnan, definitivamente, y no es un secreto de nadie, pese a que obviamente son dupes, pues han sabido hacerlo bastante bien. En esta ocasión tenemos esta fragancia que grita aún más la espiritualidad, el espíritu de la noche, ese toque juvenil, energético, según lo he visto en su publicidad. Y verdad, si mantiene el toque de 9pm aún, pues es porque sigue siendo una fragancia obviamente más para la noche. Pues aquí vamos a ver el unboxing y las primeras impresiones. Y te digo que vamos a echarle un ojo a esto, que creo que va a ser bastante interesante. Así que vamos allá. Pues bueno, vamos a ver allá de una vez el unboxing. Aquí tengo el perfume listo para echarle un ojo. Entonces, miren, quiero que se aprecien perfectamente bien los detalles. Ya de una vez va haciendo referencia a ese toque ligeramente brilloso que tiene. Pueden apreciar los detalles ahí comúnmente que Afnan añade a sus cajas. Y vamos a ver entonces el unboxing a detalle. Vamos a verlo ahí. Wow, miren qué belleza de caja, señores. Cada detalle al cuidado. Esta es una preciosidad absoluta, un material bastante que se siente resistente. De hecho, el paquete completo se siente bastante pesado, pero sin duda alguna ya por el paquete podemos darnos cuenta de que esta es una calidad premium. Pese, wow, y es imantada también, señores. Miren, es imantada. Miren eso. ¿Qué tal? Uf, ya desde aquí llega. Ya desde aquí llega. Y ahí vamos. Es imantada. Vamos a ver entonces de una vez. Se cayó algo ahí. Oh. No vi esa parte en el video. Y es que esto es plástico. Esto es plástico. Se rompió ahí, parece. Lo raro es que no veo ningún golpe en la caja, pero aún así sí por dentro está roto. Me hubiera gustado que tuviera otro tipo de material, como ese tipo de foam que le ponen a veces a algunos perfumes. Pero miren, miren qué botella, señores. Wow, esto es bellísimo. Tiene esa vibra, esa imagen que pareciera como si estuviera tan frío que estuviera congelándose y estuviera creando micro roturas en la superficie. Vamos allá a verla de una vez. Vamos a atomizarlo ahí de frente a la cámara para ver su atomización. Miren eso. Wow. Eso abarca una grande distancia, señores. Ey. Vamos a colocarle un poco aquí. Vamos a ver con más detalle también el atomizador. Miren la distancia. Miren la distancia. Wow. Bueno. Ay, Dios mío. ¿Cuántos aromas tiene aquí? ¿Qué tanta cosa tiene? Lo primero es que sí o sí esta fragancia indiscutiblemente tiene que tener algunos toques frescos, especiados, que yo diría que es el cardamomo. ¿Por qué? Porque esta es una fragancia que resalta muchísimo siempre a la salida
y casi siempre va también de la mano con toques cítricos. El cardamomo le da esa sensación muy particular, que es como si fuera ligeramente picante y limpia a la vez. Esa es una de las características del cardamomo, bastante fresca. Sí se sintió un toque ligeramente a la salida, pues sí, frescona, ligeramente dulce. Unos matices tipo carambola, tipo manzana verde. Es parecida a la 9 PM anterior, a la Elixir, a la Rebel. Definitivamente esto va en una vertiente muy diferente a todas las líneas, a todas las versiones anteriores, incluyendo la primera, obviamente, que es la 9 PM. Definitivamente esto va en una línea totalmente diferente. Por si acaso todas están en el canal, échale un ojo también. ¿Qué yo puedo detectar aquí también? Es que mantiene unos toques ligeramente limpios. Aquí el fresco especiado que sale desde un inicio se mezcla bien como con una especie de oud, o una especie de como de madera profunda, un tanto amarga, como si fuera una mezcla también con cuero, y un toque que hay una fragancia que la hizo muy famosa. O sea, ese toque se hizo muy famoso en un perfume en específico, que es el famosísimo Baccarat, y es porque resalta un poco la esencia del Ambroxan. Es un aroma bastante sensual, y los que han probado este tipo, como el Baccarat Rouge 540, el Arma Untold, el Clos de Nuit Untold, es porque mantiene también esos toques presentes de Ambroxan. Entonces, lo que he estado viendo hasta ahora es una salida fresca especiada, como el cardamomo, ligeramente cítrica, un tanto parecido también con matices frutales, como si fuera la carambola o la manzana verde. Detrás se siente, ahora me estoy dando cuenta, que es como si se sintiera un toque que yo diría un tanto acuoso. El Calone es una nota sintética que trata de simular la brisa marina. Aquí como que le quieren dar ese toque así fresco en ese aspecto. Pero los primeros minutos es que estoy sintiendo bastante profundo, un toque de limpieza. Con todo esto que te estoy mencionando, que tiene ese toque especiado, fresco, está renando bastante claro, un toque limpio también de fondo. Es decir, que yo creo que aquí, en cuanto a la salida y el corazón, va reinando una esencia que para mí es bastante exquisita y compleja, pues porque se sienten diferentes matices de una vez. Un tanto aireado, un tanto acuoso, afrutado, ligeramente dulces, limpio, especiado, fresco y ligeramente picante. Esto, sin duda alguna, es algo que se siente diferente. Ahora bien, ¿qué considero que es un ADN que lo he visto mucho también en otras fragancias? Y no es que está mal, porque no únicamente esto, es que tiene ese toque. Es el toque limpio que te dije. Si alguna vez probaste el Lacoste L1212 Blanc, ¿qué otra fragancia clásica que limpia? Creo que el Culvore también lo tiene. Ese tipo de fragancias que son acuáticas, limpias, tienen ese toque muy marcado de ese tipo de limpieza fresca. Siempre hago la alusión a como si estuvieras saliendo de la ducha después de haberte bañado con agua bastante fría. Esto, sin duda alguna, es una fragancia que se siente bien. Se puede llegar también a percibir parecido como si fuera esta especia, el azafrán. Sinceramente, esta es una exquisitez, señores. No sé en cuál perfume está inspirado. Me gustaría que me fueran dejando en los comentarios cuál ha sido la inspiración de esta fragancia. O también, si no tienen alguna por ahí que hayan descubierto, puede ser que también sea una fragancia original que hayan decidido hacerlo. Sea lo que sea, es un perfume que se siente así. Una fragancia que, como la han estado vendiendo, ¿verdad? Es bastante juvenil,
Una fragancia que se siente unisex definitivamente. Un perfume que, así como lo dice, está diseñado para la noche. En este caso no tiene ese dulce potente como lo tuvo en su momento el 9PM normal. No tiene el del Rebel, que es ese toque super frutal tropical como con la piña, y ese toque profundo amaderado, esa esencia fresca. Tampoco tiene el del Elixir, porque es bastante, ¿verdad? Tipo incienso, tipo oriental, cargado, ambarado. Este también se puede llegar a sentir ambarado, pero es como si mínimamente tuviera algunos pequeños matices de sus versiones anteriores, pero sí que resalte ninguna. Y mientras estoy hablando, estoy notando que hay una esencia que no deja de... no se escapa de mi mente, y es que se puede sentir como agua salada. Sí, definitivamente no estoy equivocado en eso. Me gusta mucho. Creo que brilla muchísimo en las noches, incluso cálidas también. Creo que va bien en noches frescas, pero básicamente lo hicieron de una manera en la que, independientemente del tipo de noche que vayas a tener, este perfume va a ir contigo bastante bien. Es decir, aunque la noche esté un poco calurosa, te va a servir bastante bien. Si la noche está fresca, pues también. Creo que eso abre la posibilidad de que sea más versátil que la versión padre de todos los 9PM, que era como más específicamente utilizado en las noches frescas. Aquí creo que también brilla bien en momentos, en las tardes frescas, primavera, otoño, invierno. En verano ultra caluroso creo que también funcionaría, pero más bien cuando esté bastante fresquecito, aparte de todo, ¿verdad? Creo que este es un perfume que va a tener su cabida definitivamente en el mundo de la perfumería. Y si andas buscando algo exactamente como lo anterior o como con la misma línea, yo diría que aquí va en otra vertiente, y vuelvo y te lo repito. Me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia. Me lo dejarás en los comentarios. Dejarás tu pequeña reseña también si deseas. Si te está gustando este contenido, si te gustó este contenido, me gustaría que le des like, active la campanita de notificaciones y para que estés al tanto de todo. Dale un chequeado a lo demás que tengo en el canal. Y nada, señores, más adelante estaré subiendo las reseñas completas, porque siempre es bueno ver qué tal su evolución, ver claramente su desglose olfativo, en cuáles ocasiones me le he puesto y ha funcionado mejor. Pues estate atento al canal, que más adelante lo voy a subir. Y antes de que te vayas, me gustaría que le dieras un chequeado a esta fragancia también, que está bastante exquisita. Dale un ojo, dale un chequeado y ve dejándome en los comentarios qué piensas del 9PM Night Out. ¿Te llama la atención lo que has visto hasta aquí? Déjamelo en los comentarios.